Dios les bendiga, amados. Gracias a aquellos que se han conectado, a aquellos que han levantado su voz para poder exaltar el nombre del Señor y poder poner todas estas peticiones delante del trono. Qué importante es y qué bueno ver a estos jóvenes orando al Señor por más jóvenes. Amén. Yo creo que viene un avivamiento de juventud de una manera sobrenatural, así que sigamos clamando, sigamos pidiendo al Señor por esa juventud de esta tierra, de esta nación, para que ellos puedan conocer al Dios verdadero y puedan ver que realmente todo lo que le están ofreciendo es vanidad. Lo que ofrece este mundo es vanidad, pero lo que realmente llena el corazón es la persona de Jesús. Aleluya. Gracias a aquellos que nos están siguiendo a través de redes sociales, en Facebook, en YouTube. Y vamos a seguir meditando en el libro de Salmos. El viernes, mejor dicho, el jueves fue que terminamos o comenzamos el Salmo 73. Hoy vamos a terminar, Dios mediante, de meditar en este Salmo, en el cual nos sentimos muchas veces identificados, porque al igual que el salmista, este Salmo de Asaf, él puso su mirada en aquellos que estaban prosperando, puso su mirada en aquellos que no tenían ningún tipo de preocupación, y uno puede sentir envidia como él sintió. En algún momento dado de nuestra vida quizás lo hemos podido sentir de la misma manera, y hoy vamos a meditar en el final de este salmo, cómo él llegó a darse cuenta de que no merece la pena. Vamos a meditar en ello. Por favor, líder Elvin, vuelva a conectar su micrófono y léanos el Salmo 73. ¿Del inicio, pastor? Sí, por favor. Bueno, el destino de los malos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia será extraída para ellos. Y dice, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? De repente perecieron, se consumieron de torres. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertaré, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón se sentía punzada. Tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirá en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Amén. Gracias, líder Elvin. Este Salmo 73 comienza con esa declaración, ¿no?, de que Dios es bueno.
Ya vimos que se trata de un salmo, como llaman, un salmo circular, porque comienza con una declaración que bien puede ser final, pero que da una serie de argumentos para poder explicar bien ese, esa declaración de que Dios es bueno. Él comienza haciendo esta declaración, ¿por qué? Porque él comienza a relatar la situación que él vivió. Una situación en la cual vio, como dije anteriormente, de que todos los que estaban a su lado, todos los impíos, los pecadores, los que no tenían a Dios en su vida, ellos comenzaban a prosperar de tal manera de que no tenían ningún tipo de preocupación. Eran prósperos económicamente, tenían salud, no se preocupaban de nada. Y esto provocó que él, su corazón comenzara a desviarse, comenzara a llenarse de envidia. Y algo que el Señor nos habló es que si Asaf, un levita, una persona que estaba acostumbrada a tener los rollos para poder leer la palabra, las escrituras, una persona que tenía el privilegio de sacrificar delante de la presencia de Dios y, y tomó eso como en poco al ver la riqueza de los demás. Y él permitió que la envidia llenara su corazón. Ahora, ¿qué hizo que él llenara su corazón de envidia? El que apartara sus ojos de Dios para ponerle las cosas de este mundo. Y cuando nosotros apartamos nuestra mirada de Dios, la ponemos en otras cosas. Y algo que el Señor nos estuvo hablando la semana pasada fue que nosotros tenemos que tener nuestra mirada en la cruz, tener nuestra mirada en Jesús. Dios es lo primero para nuestras vidas. La envidia que provocó el que él apartara la mirada de Dios para ponerla en las cosas terrenales y la riqueza de los demás, eso hizo que su corazón, su mente se llenara constantemente de esa amargura. Estaba amargado al ver cómo los demás prosperaban y él no. Hasta el punto, hasta el punto que él dijera, ¿de qué sirve de que yo me haya mantenido en santidad? ¿De qué sirve de que yo me haya consagrado a Dios? Y eso provocó un conflicto interior tan fuerte que estuvo a punto de apartarse. Fue la tentación que tuvo. Ay, ¿de qué sirve de que yo esté sirviendo en el templo? ¿De qué sirve de que yo me esté consagrando? Amados, y muchas veces vamos a ser tentados. ¿De qué sirve de que yo vaya a la iglesia? ¿De qué sirve de que yo esté en las oraciones de las 6 de la mañana? ¿De qué sirve de que yo lea la Biblia? ¿De qué sirve de que yo diezme, que yo ofrende? ¿De qué sirve que yo esté sirviendo en la iglesia? Y esas son tentaciones que siempre van a venir en nuestras vidas cuando quitamos nuestra mirada de Dios. Cuando ponemos nuestra mirada en los pecadores o en la provisión de que tienen los pecadores o la prosperidad que ellos tienen. Y el problema que tenía aquí el salmista fue que fue tentado en eso, tentado en dejar todo, tentado en dejar al Señor para seguir porque Él quería tener. Y como dije al principio, muchas veces nosotros hemos podido caer en la misma situación, en pensar de que yo quiero también esa prosperidad, yo quiero también tener lo que ellos tienen. Y poner en duda muchas veces nuestra consagración a Dios. Pero esta tercera parte del Salmo que vamos a meditar hoy a partir del versículo 17, vamos a ver cómo Él comprende finalmente cuál es el final de ellos, así como tiene el título este Salmo 73. El verso 17 dice así: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y esta expresión, hasta que, es de suma importancia para nosotros, porque aquí comienza el inicio del punto final de su situación. Aquí muestra digamos, un cambio brusco
al rumbo que estaba teniendo. En definitiva, él tuvo una determinación, esa palabra que siempre ustedes me escuchan. Determinación, eso es lo que va a marcar un antes y un después en una situación en nuestras vidas. Cuando nosotros nos determinamos, cuando nosotros decidimos. Amados, el estudiante, por ejemplo, no va a terminar el curso hasta que, por ejemplo, dé el examen final. El hombre va a estar muerto en sus delitos y pecados hasta que confiese sus pecados y reciba y ponga su fe en Cristo Jesús. El pecador va a ser esclavo de sus malos deseos hasta que nazca espiritualmente y decida cambiar de vida. En esta vida siempre habrá sufrimiento hasta que lleguemos a esa morada celestial que Dios tiene preparada para nosotros. Y lo que Asaf está indicando aquí, que hasta que, esta frase, está indicando cómo cambió su forma, esa forma incorrecta de pensar. Y fue en el momento en que él entró en el santuario de Dios. Como hacía frecuentemente, porque recordemos, era levita. Él estaba acostumbrado cada día a entrar a la presencia de Dios, servir la presencia de Dios, entrar en el santuario. Y fue en ese momento que cuando él entró, digamos que Dios lo iluminó. ¿Y qué veía Asaf en el santuario? Veía a otros levitas sirviendo, veía a otros levitas quizás ofreciendo sacrificios a Dios por los pecados. Veía a otros levitas que entraban al lugar santísimo, donde usted sabe que se manifestaba la presencia de Dios para su pueblo. Asaf veía a otros levitas quizás levantando oraciones, alabando y adorando a Dios. Eso no fue lo que vio Asaf en el momento que él entró en el santuario. Y lo que Asaf veía era muy diferente de lo que él podía percibir cuando él estaba fuera del santuario. Él vio algo diferente en la vida de los impíos a lo que estaba viendo dentro del santuario. Y él está a punto de comprender algo que no lo hubiera hecho, no lo hubiera podido comprender si él hubiera estado aislado o fuera del santuario. Amados, el lugar donde su familia espiritual se reúne para buscar la presencia de Dios, eso se convierte en algo importante. Por eso la palabra nos dice, no dejéis de congregaros. Qué importante es la congregación, qué importante es estar donde todos invocan el nombre de Dios a la vez. Ese lugar para alabar, ese lugar para adorar, ese lugar para darle a Dios, ese lugar donde un abrazo trae sanidad, donde un saludo puede cambiar tu percepción de lo que estás viendo fuera, porque durante toda la semana has apartado tu mirada de Dios y la has puesto en los pecadores, y eso ha producido en tu corazón envidia. Pero en el momento que Asaf se determinó a entrar en el santuario y ver lo que realmente tienen que ver sus ojos, dice que comprendió el final de ellos, el final de los pecadores, de aquellos de los cuales él tenía envidia. O sea, Asaf al entrar en la casa de Dios, llegó al conocimiento que antes no tenía. Dice que él comprendió. Y comprender habla de actuar sabiamente. Comprender habla de considerar. Habla de poner atención, de percibir. Entonces, fíjese que Asaf usó su mirada espiritual, para ver el futuro de los pecadores. Él alcanzó a ver algo que sus ojos físicos no veían, y es que ellos iban a terminar mal. Asaf, cuando entra en el santuario y ve los sacrificios, él se dio cuenta que no había ningún sacrificio por los pecados de ellos.
y por tanto comprendió el final de ellos. Y continúa el versículo 18 diciendo, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. O sea, esta es la tercera certeza, ya vimos dos anteriormente, es la tercera certeza de cuál llegó Asaf a comprender. Y esta certeza es correcta. ¿Por qué? Porque es la de una persona que conoce al Dios de la Biblia. Y Asaf desarrolla esta línea de pensamiento que lo llevaron a la conclusión de que Dios es bueno. Esa fue la primera certeza. Y la segunda tercera, que no fue correcta, es que no, no limpió su corazón o fue en vano, como decía aquí, ¿no? Limpiar su corazón, en el versículo 13. Ahora, esa conclusión que él llegó fue simplemente poner su mirada en el santuario. Amados, cuando usted va al santuario, va al lugar donde la presencia de Dios se manifiesta en medio de la alabanza, se mueve, donde usted comienza a poner su mirada realmente en lo que tiene que poner. Se da cuenta como Asaf de que los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Ahora, Asaf ve claramente que Dios los ha hecho subir en lo temporal para que caigan en lo eterno. Es decir, Dios dejó que se llenaran de lo que disfrutaban estos pecadores. El apóstol Pablo en Romanos nos da ciertas pautas también de cómo el pecado del hombre, el deleite en el pecado, hizo que Dios, dice la palabra, que Dios lo entregara a su inmundicia, Dios lo entregara a sus pasiones vergonzosas, Dios lo entregara a esa mente reprobada. Es decir, ellos van camino hacia su propia destrucción. Y lo peor de todo es que, aunque son conscientes, no quieren dar marcha atrás. No son conscientes, pero no quieren llegar a ese punto hasta que. Así que el final que Dios le mostró a Asaf fue un final eterno de perdición. Y continúa el versículo 19 diciendo, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron en terrores, como sueño del que despierta. Ay, Señor, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Entonces, Asaf sabe que cuando Dios entre en acción, acabará con esa aparente estabilidad de ellos. Hay que estar todo bien, esa prosperidad que ellos están viviendo, esos deleites que ellos están viviendo. Recordemos, hemos leído anteriormente de que hasta caprichos se podían permitir. Y eso que estaba viendo Asaf era el que le estaba provocando envidia. Pero todo eso, Asaf se está dando cuenta que en el momento que Dios actúe, toda esa aparente estabilidad, esa aparente confianza en las riquezas, todo eso no va a ser nada. Y Asaf llega a una conclusión. Él comienza a meditar diciendo en el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¡Wow! Fíjese lo que hace entrar en el santuario. Lo que hace es quitar esas vendas de nuestros ojos para poder ver realmente lo que es importante para nuestras vidas. Y Asaf aquí en estos versículos está abriendo su corazón porque esos pensamientos amargos lo estaban haciendo daño. Amargura en su alma, está diciendo aquí. Esos pensamientos erróneos van a provocar amargura en su alma. Punzada en su corazón, dice aquí. O sea, él está pensando constantemente en mira lo que tienen, pero mira, ellos no se lo merecen. Si ellos son pecadores, no tienen a Dios en su corazón, yo sí, yo sirvo a Dios. Todo eso, todos esos pensamientos
estaban provocando que su vida fuese una amargura por fijarse en el comportamiento de ellos. Pero fíjese ahora lo que esto provocaba en él. Esta amargura, posiblemente, no lo dice la Escritura, pero lo podemos discernir porque si hemos pasado por esto, de envidiar lo que otros tienen, si quitamos nuestra mirada de Jesús y lo ponemos en los pecadores, en sus riquezas, seguramente usted recordará que ya no alababa a Dios como antes, ya no trataba a los demás de la manera adecuada, no era honesto con los demás, tenía que mostrar otra cara. Amado, eso se nota en el comportamiento, en nuestro comportamiento. Esa amargura que comienza a invadir nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, eso va a provocar cambios en nosotros. Una desgana por alabar a Dios, una desgana por congregarnos. Ay, ¿para qué? ¿De qué sirve? ¿De que yo haga todo esto? ¿De qué sirve de que yo vaya a la iglesia? Si mira mi situación, pero mira a ellos que no van y mira cómo están. Esa raíz de amargura, el peligro que tiene, amados, no es solamente que afecte a uno mismo, sino como dice el autor de Hebreos, esa raíz de amargura nos estorba a nosotros, pero también contamina a los demás. Y eso es bien peligroso, amados. Por eso tenemos que librarnos de toda raíz de amargura, quitarnos todo aquello que está provocando que no alabemos a Dios, que no sirvamos a Dios como tenemos la buena costumbre de hacer. Y no contaminemos a los demás. No seamos piedra de tropiezo para los demás. Entremos en el santuario. Y aquí el salmista está reconociendo que él es ignorante, no entendía. Su comportamiento era como una bestia. Fíjese qué comparación Asaf está haciendo aquí. Él se comportó como una bestia que no entiende a razones. Recuerden, ya vimos un salmo en el cual decía el rey David, el salmista, no seas como el mulo, no seas como el caballo que necesita de freno para poder ser guiado. ¿Sabes por qué? Porque nuestra falta de entendimiento nos hace alejarnos de Dios. Y si recordemos el Salmo donde el mulo o el caballo necesitaba del cabestro, era para poder guiarlo. Y muchas veces nosotros necesitamos de ese cabestro para poder ser guiados nuevamente a Dios. Y nos comportamos como bestias. No entramos en razón. No comprendemos desde la perspectiva de Dios. No seamos como el caballo, perdón, o como el mulo, sin entendimiento, dice en el Salmo 32. Ahora, aquí el salmista, David en este caso, da la idea de cuando estaba en el pecado, ¿no? Recordemos que el contexto era en su pecado, era semejante al mulo, semejante al caballo. Ahora, es lo que quiere decir, no es que estaba sin entendimiento del daño que se estaba causando él mismo y el daño que podía estar causando a los demás. Y eso es lo que hace la envidia, eso es lo que hace la raíz de amargura. Nos amargamos al ver la prosperidad de los demás. Eso se ve afectado en mi relación con Dios y por ende va a afectar también a los que tengo a mi lado. Y en el Salmo 73 continúa el versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Fíjese de que a pesar de todo, Dios siempre estuvo con Asaf. A pesar de que Asaf entró en ese ciclo de amargura, en ese tiempo, en esa temporada de ser tentado para que sus pies resbalara, como leímos en los versos anteriores.
fue tentado en abandonar, fue tentado incluso a comportarse como ellos, a hablar como ellos, a punto de rebalar, pero no cayó. Nunca apostató, por decir así, nunca renegó de su fe en Dios. Sí, fue tentado a decir, ¿de qué sirve de que yo me consagre? Pero él finalmente fue al lugar donde nunca debería haber salido, espiritualmente hablando. Él no debería haber salido de la presencia de Dios. Nunca debería haber quitado su mirada, su vista de la presencia de Dios. Porque él ahora ve lo que antes no veía. Y es que Dios siempre estuvo con él. Wow. Amados, eso muchas veces no somos conscientes de que Dios está con nosotros. De que a pesar de nosotros, a pesar de que nosotros le demos la espalda, a pesar de que nosotros quitemos nuestra mirada de Él, pongamos nuestra mirada en las riquezas, pongamos nuestra mirada en las personas impías, en los pecadores, donde vemos la prosperidad de ellos, de que nunca les falta nada, de que tienen salud. Dios sigue siendo fiel con nuestras vidas. Y ahora Asaf no solamente está viendo su presente en las manos de Dios, sino también está viendo su futuro. En el presente Dios le guía por medio de su palabra, pero es que en el futuro Él está viendo la eternidad, donde dice aquí que Dios lo va a recibir en gloria. Aleluya. Amados, y esa es nuestra esperanza. El saber de que hay una eternidad con Cristo Jesús, donde no habrá llantos, no habrá heridas, no habrá amarguras, donde todo será gloria. Y esa es donde tenemos que estar poniendo nuestra mirada, en lo eterno, no en lo pasajero. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales, para quitar toda amargura, para que no seamos tentados a caer, para que no demos pasos por lugares donde podamos resbalar. Tentación vamos a tener. Lo importante es no quitar la mirada de Jesús. Aleluya. Él es el autor y consumador de la fe. Verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Wow. Fíjese qué declaración tan poderosa. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo en mi vida si no es a ti? Y es más, si no eres tú, o aparte de ti, no hay nada más. O sea, tú eres lo primero y tú eres lo último en mi vida. Fíjese cómo Asaf ahora tiene su mirada en el cielo. Ha quitado su mirada, sus ojos de la tierra, de las cosas terrenales, de la prosperidad de los impíos, y ahora está poniendo su mirada donde debería estar puesta siempre, las cosas de arriba. Y se ha dado cuenta de que en el cielo le espera nada más y nada menos que Dios mismo. Allá es donde vale la pena poner los ojos, amados. En el cielo, en las riquezas eternas y no en las riquezas temporales del hombre. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Que allá donde está vuestro tesoro estará vuestro corazón. Por eso tenemos que pensar, meditar en nuestro corazón. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? Amados, aquellos que no tienen una verdadera relación con Dios viven engañados. Creen que tienen mucho sin Dios. Y usted y yo sabemos que no tienen nada. Son tan ricos en dinero, pero tan pobres de espíritu. Por eso, amados, necesitamos entender de que en el santuario
se revela realmente dónde está nuestra mirada. Y Dios nos da la oportunidad de entrar al lugar santísimo. Tenemos la oportunidad de entrar a ese trono de la gracia para encontrar socorro cuando nos encontramos en ese tiempo, en esa temporada de amargura, porque quitamos nuestra mirada de Dios. Y el verso 26 dice así: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¡Wow! Fíjese que aunque Asaf aquí está indicando que su cuerpo puede decaer, no puede tener fuerzas, él tiene algo seguro. Mi porción es Dios para siempre. Aleluya. La parte que él le ha tocado es Dios. Y esto lo podemos llevar a lo natural. ¿Se acuerdan cuando repartieron la tierra de Canaán? Dios dijo algo importante. Van a repartir en las 11 tribus, pero la tribu de Leví, yo voy a ser su heredad. Y aquí el salmista Asaf, levita, está entendiendo eso. Yo no puedo tener terrenos para cosechar y producir riquezas. Yo no puedo tener posesiones, pero es que tengo lo mejor, tengo lo más grande, tengo la mayor porción que yo he podido tener o cualquiera puede tener. Es Dios. Fíjese, los levitas no tuvieron herencia en la tierra prometida, pero tuvieron la mejor herencia, que fue Dios. Yo soy tu parte y tu heredad. Aleluya. Pero fíjese que ahora se da cuenta de que tiene más que suficiente. Con Dios tiene contentamiento, está contento porque Dios le quiere dar y ya no pone sus ojos en los demás. Pone su mirada en aquel que es el dador, aquel que trae la bendición. Amados, si nosotros tenemos que poner nuestra mirada en nuestra porción, qué privilegio tener a Dios como nuestro dador. Y si tenemos a Dios, no necesitamos nada. Porque con Dios viene todo. ¿Usted quiere riquezas? Tenga a Dios. Las riquezas no son malas. La Biblia dice de que es el amor al dinero la raíz de todos los males. Pero el dinero no es malo. Pero si nos desenfocamos y pensamos solamente en el dinero, ya estamos quitando nuestra mirada de Dios. Y nos puede pasar lo mismo que le pasó al salmista, entrar en un bucle de amargura. Porque he aquí, dice el verso 27, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¡Wow! ¿Y quiénes son los que se apartan? Los que quitan su mirada de él y lo ponen en las cosas materiales. Fíjese que lo que Asaf se está dando cuenta ahora es que se ha salvado. Porque aquellos que se alejan, aquellos que le dan la espalda a Dios, los que están siendo infieles, van a recibir un castigo de parte de Dios, será destruido. Amados, no hay nadie que pueda vivir a salvo, lejos de la protección y de la justificación de Dios. Entonces, los que se alejan de Dios van a perecer, dice aquí. Qué importante es no darle la espalda a Dios. Vuelvo a repetir, las riquezas no son malas. Lo que es malo es el amor a las riquezas, porque eso te hace apartar tu corazón de Dios. Y termina este Salmo 73 con el verso 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¡Wow! Fíjese lo que el salmista está terminando aquí. Está hablándonos de los beneficios
que va a tener por estar cerca de Dios. Amados, si es que los que hemos experimentado verdaderamente, digo sí, verdaderamente la comunión con Dios, no hay nada que lo pueda satisfacer, no hay nada que lo pueda llenar más. No hay cosas materiales, no hay dinero, no hay gente que lo pueda llenar tanto como la comunión con Dios. Por eso el salmista está diciendo, mire, he sido tentado, mis pies estuvo a punto de resbalar, estuve a punto de caer, pero en definitiva, lo mejor que me puede pasar en mi vida es cuando me acerco a Dios, es cuando tengo esa relación íntima con Dios, porque uno se siente lleno, se siente pleno, no tiene necesidad de nada. Y el salmista dice, yo he puesto mi confianza, mi esperanza en el Señor. Por tanto, no necesito nada más. Amado, yo le animo a que usted tenga esa relación verdadera, cercana, una relación íntima, cerrada la puerta. Y es ahí donde usted va a ser lleno de la presencia de Dios y usted se va a dar cuenta de que la riqueza que tiene su vecino, las posesiones que tiene su vecino, en lugar de provocarle envidia, celos, lo que usted se va a dar cuenta es, wow, yo soy más rico porque tengo la presencia de Dios en mi vida. Aleluya. Y vemos aquí este verso 28, que bien puede enlazarse con el versículo 1, este salmo circular que hemos estado hablando, porque Dios es bueno. Aleluya, aleluya. Mi querido líder Elvin, por favor, ahí está el profeta Elías. Aleluya. Levante su voz al Señor, dele gracias por este día y por la palabra. Gracias, Padre, por esa hermosa palabra, Padre, el cual nos has regalado en esta mañana. Pero gracias, Padre, por habernos llevado al entendimiento, Padre, de tu conocimiento, habernos llevado al entendimiento, Padre, de tu salvación, habernos alcanzado, habernos conquistado, Padre. Padre, que esta palabra se haga convicción en nuestro corazón, totalmente, Señor, y nos aferramos a ella, Padre. Padre, gracias, Señor, porque tus pensamientos han sido buenos para con nosotros, porque tú siempre has estado preocupado, Señor, en darnos lo mejor, Señor. Y nos ponemos delante de ti, Señor, a cuenta, y pedimos perdón si en algún momento de nuestra vida, Señor, hemos deseado las cosas, Padre, temporales, y anulando, Señor, las cosas eternas. Padre, esta palabra, Señor, es una palabra de vida, una palabra eterna, una palabra que nos guardará y nos preservará para toda la eternidad, Señor. Gracias, Padre, por hacernos el bien en todo momento. Y que esta palabra, Señor, pueda ser alcanzado y pueda alguna persona escuchar en esta mañana, Señor, para que tome de lo tuyo, para que tome de lo eterno, Señor. Y nunca más volver a rebalar y caer, Señor, en la trampa de nuestro enemigo, el diablo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, líder Elvin. Gracias a todos los que se han conectado, que están con nosotros aquí en esta mañana. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Continuamos mañana, 6 de la mañana. Seguimos orando por usted, por sus peticiones. Así que envíenos sus peticiones de oración para poder estar orando por cada uno de ellos. Amén. Así que Dios los guarde, los proteja, que tenga un día hermoso en la presencia de Dios y que ponga su mirada en las cosas de arriba para poder ser lleno de la presencia de Dios. Amén. Besos en el corazón. Nos vemos mañana. Shalom.